Buen día, hacemos parte del grupo colaborativo número 7 del curso de Estática y Resistencia de Materiales incluido en el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el siguiente video tutorial se explicará el paso a paso para la elaboración de una cercha para una cubierta. Paso 1. Selección del tipo de estructura. La estructura seleccionada para la presente actividad es la cercha tipo abanico, que consta de barras rectas unidas mediante juntas o nodos. Sus elementos se unen en los extremos por medio de pasadores, tal como se muestra en la siguiente figura. Paso 2. Determinar el área a cubrir. Es importante tener dos dimensiones generales de la cercha. La primera es la luz, que corresponde a la longitud de frente, y la segunda, denominada flecha, que corresponde a la altura de la cercha. Esta última se calcula vinculando variables de la luz y el ángulo de la pendiente. Para entrar en materia, identificamos los valores de nuestra cercha. La longitud de cuerda inferior equivale a la luz. La longitud de cuerda superior se obtiene dividiendo la luz sobre el coseno de la pendiente. La altura de la cercha o flecha se calcula dividiendo a la mitad la luz y multiplicándola por la tangente de 30 grados. Adicionalmente, hay que tener en cuenta los valores de las barras. Paso 3. Determinar el número de cerchas que se requieren en la estructura. Teniendo en cuenta que los elementos que se van a poner sobre la cercha o tejas miden alrededor de 3 metros de ancho, se dividirá la profundidad del terreno sobre el espacio entre las cerchas, es decir, los 3 metros de ancho. A ese total se le sumará una unidad y obtendremos el número de cerchas requeridos en nuestra estructura. Paso 4. Determinar área de influencia de una de las cerchas. Como dato interesante, se define área de influencia como la zona de la cercha más susceptible a sufrir una alteración favorable o desfavorable dependiendo del medio en que se encuentre. Para calcularla se toma el valor de espaciamiento entre las cerchas y se multiplica la longitud de la cuerda superior hallada anteriormente. La siguiente fórmula lo describe. Su representación consiste en tomar la mitad del valor del espaciamiento hacia la derecha y hacia la izquierda de una de las cerchas, como se muestra a continuación. Paso 5. Selecciona el perfil con que se va a construir la cercha. Se construirá con perfiles de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L51 por 51 por 3,2, cuyas propiedades son masa de 4,8 kilogramos por metro y un área de 3,16 milímetros cuadrados. Por lo general, los perfiles son formados en frío, lo cual necesitan pasar por un proceso de galvanización. Posteriormente, pasan por un proceso en frío, que consiste en hacer que sufra una baja temperatura bruscamente para iniciar procesos de corte a través de rodillos con cuchillas ajustables. En el ramo de la construcción son de bastante utilidad, pues utilizan entramados estructurales que soportan cargas pesadas o ligeras. Paso 6. Selección, número y longitud de correa. Su cálculo depende del total de tejas que se cubrirán en el área y este se multiplicará por 2. En nuestro caso, el número de correas para cada pendiente será de 5. Como se trata de 2 pendientes, entonces se requerirán 10. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y una densidad de 5 kilómetros sobre metros por el número de tejas. Se selecciona una teja de Eternit número 5 para identificar sus características. A cada pendiente se le añadirá un voladizo de 0,16 metros que también será cubierto por el tejado. Para saber cuántas tejas necesitaremos para extender sobre nuestra estructura, aplicaremos la siguiente fórmula. Para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia se requieren estas siguientes ecuaciones. Paso 7. Determinación de la velocidad del viento. De acuerdo a lo registrado por el Aeropuerto El Dorado, para los últimos 5 años el promedio de viento en Bogotá es de 10,3 km por hora, así como se puede observar en esta tabla. Paso 8. Cargas a distribuir en la estructura. La siguiente tabla representa el cálculo tanto de cargas vivas como de cargas muertas. Las cargas vivas hacen referencia al peso de una persona que se desplaza sobre la cubierta. El peso promedio de una persona es de 70 kilogramos, el área de influencia y la gravedad. El total de cargas vivas que soporta nuestra estructura es de 21.409,93 Newton. Por otro lado están las cargas muertas, que incluye el peso propio de la cercha y de la estructura. La carga total que soporta nuestra estructura es de 31 kilonewton.
Paso 9. Distribuir las cargas en los nodos de la estructura. Ya calculado el valor de la carga total que soporta la estructura, dividimos ese valor sobre el número total de nodos disminuido en 1. Y de este modo tendremos el valor de la carga que hace efecto sobre el nodo central. Para calcular los pesos que afectan los extremos se divide el valor obtenido inicialmente entre estos dos. Paso 10. Dibujar la cercha. Todo lo anterior permite identificar y plasmar en un plano cómo estarían distribuidas las cargas. Paso 11. Cálculo de las fuerzas internas en cada una de las barras. Para este cálculo se utiliza el método de los nodos, el cual consiste en aplicar el equilibrio de partículas a cada uno de los nodos asumiendo que las sumatorias, tanto de eje X como de eje Y, dan como resultado 0. Se aplican diferentes fórmulas aritméticas entendiendo que si el resultado es negativo, estaremos hablando de una fuerza de compresión y si es positivo, se trata de una fuerza de tensión. Todo lo dicho anteriormente se puede sintetizar en esta tabla. Paso 12. Cálculo de la fuerza interna de una barra. Aquí se utiliza el método de las selecciones aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B y se calcularán la fuerza de la barra LK. Paso 13. Cálculo de esfuerzos y factores de seguridad para cada una de las barras. Aquí se deben tener en cuenta los elementos de compresión, se calculan involucrando la carga crítica. Los elementos de tensión se calculan involucrando la variable esfuerzo. Retomando las características del perfil laminado de piernas iguales dadas inicialmente, se calcula el momento de inercia que para este tipo de perfil se aplicará sobre el eje X. Asimismo se calcula el área de la selección teniendo en cuenta el valor registrado en la tabla de propiedades típicas de los materiales de acuerdo a la siguiente imagen. Conocidas estas dimensiones, se procede a separar los elementos de tensión de los elementos de compresión. Para los elementos de tensión se calcula el esfuerzo admisible y el factor seguridad. El primero se obtiene en dividir la fuerza dada sobre el área de selección. Por otro lado, para obtener el factor de seguridad se divide la resistencia del material, la cual se encuentra registrada en la tabla de propiedades físicas de materiales. Para los elementos de compresión, en estas barras calcularemos la carga crítica y el factor de seguridad. Para hallar la carga crítica utilizamos la ya conocida fórmula de Euler y el factor de seguridad utilizamos el valor de la carga crítica y lo dividimos sobre la fuerza admisible, es decir, por las fuerzas que se hallaron en estas barras al inicio del presente tutorial. Todo lo anterior se presenta en la siguiente tabla. Bien, este es todo el proceso para poder diseñar una cercha utilizada para una cubierta. Gracias.